Ok, rapidito, rapidito. Un resumen antes de empezar. Por cierto, a los que hayan asistido y se hayan registrado en este taller, necesito que después vayan a la sección en la página web de Sangoma que dice Partners, y hay una parte donde se pueden registrar. Si se registran aquí, asistieron a este evento, me envían un mail, yo les voy a mandar, o yo se lo mando con Norma, que lleva el registro de los que asistieron al evento. Asegúrense que ustedes están registrados. Les voy a hacer llegar las direcciones donde los links, donde tienen que ir a presentar un par de exámenes. Hay 2 exámenes online. Si los 2 exámenes los pasan, van a tener, y se registran en la página web de Sangoma, van a tener derecho a una licencia de trial de 5 canales de llamadas simultáneas para el SBCBM. ¿Ok? Y les voy a mandar, y les voy a hacer llegar un certificado de asistencia. Un certificado de que asistieron acá. Tiene que pasar el examen. Ok, recapitulando rápidamente. ¿Qué es un SBC? ¿Quién me explica qué es un SBC? Es un dispositivo que se instala en el borde de las redes. Puede ser inmediatamente después del firewall o en la zona desmilitarizada también del firewall, o directamente, y nos sirve para configurar todos los parámetros, por ejemplo, de lo que se usa en OSIP, para que el conmutador internamente sienta que todas las llamadas son internas. Ok, bien cerca. 3 funciones específicas. ¿Cuáles son las 3 funciones específicas en términos generales que el SBC me ofrece? Una, seguridad. Seguridad de voz. Transcoding. Podría ser. ¿Cuál más? Hay una importantísima. Interoperabilidad. Hacer interoperabilidad. Transcoding entra ahí. Es que decía NAT. Sí. Transcoding, NATing, todas esas son funciones que resuelven problemas de interoperabilidad. Tengo 2 dispositivos en voz IP que no se entienden entre sí. Por muchas razones. Puede ser problema de códec, puede ser inclusive protocolo. Nosotros tenemos en el roadmap soportar H323 en el SBC. Entonces puede ser que tengas una valla que habla H323 y necesito que me hable con un Elastic que habla así. ¿Cómo lo resuelvo eso? Entonces interoperabilidad, seguridad, ¿y qué más? Nosotros. Seguridad, interoperabilidad y no por ahí. Redundancia. Son 3. Ok, resuelve problemas de seguridad. Los productos, Enterprise, 3 versiones, Appliance, software más DSP. El de Carrier, hasta 4000 llamadas simultáneas, por redundancia del disco duro. Casos de uso, duplicidad, redundancia y failover manejados a través del DNS SERP. Importante para aquellos que tengan curiosidad técnica, que vean que el DNS puede darles más cosas de las que ustedes hacen hoy. Interfaces de configuración. Usualmente cuando enciendo por primera vez el SBC, voy a ver las interfaces que tiene físicamente el equipo, donde aparecerán usualmente las interfaces físicas de red, más una interfase que usualmente es interna. Es una interfase donde están los dispositivos, los recursos de DSP. ¿Ok? Pero es tratada como una interfase de Ethernet. Ellas se configuran, hay que asignarles direcciones IP, etc. Hay una interfase especial, que es esa famosa que maneja la conectividad con los DSP, que aparece con el nombre de Signaling DSP. SNG-DSP significa Signaling DSP. Cuando se configura,
Si se va a utilizar para una de las cosas que mencionó rápidamente Moisés es que los DSP se pueden utilizar en modo expuesto o oculto. ¿Ok? En modo expuesto significa que es un recurso DSP que va a ser accesado a través de la red. Si es oculto, significa que él va a estar en una red privada interna y la dirección IP que se le asigne tiene que ser no enrutable. ¿Ok? Esta es la interfase de configuración si se fijan, allá está, dice Media Server Mode, es hardware. Si ustedes deshabilitan el Media Server, él se pone en modo software. Está trabajando en modo oculto. Los recursos de SP tienen una capacidad lógica. Nosotros físicamente utilizamos dos tipos de tarjetas de hardware internamente en la máquina. Una es equivalente al producto que ustedes pueden ver en nuestro catálogo, se llama D100, que tiene un chip de transcoding y él es identificado con un solo recurso. ¿Ok? O la tarjeta T500, que realmente es una tarjeta que embebe en el mismo hardware 5 chips de transcoding. Y él es identificado como 5 recursos de DSP. Y ustedes van a ver cuando tienen una D500, porque aquí les van a aparecer 5 MAC-adres. Cada una de ellas va a tener una dirección IP distinta. ¿Ok? Pero físicamente es una tarjeta. Ok, aquí le paso la batuta. Ahorita, a partir de este punto, vamos a comenzar a ver ya más conceptualmente cuáles son los componentes que conforman un SBC y qué es lo que hay que configurar en cada uno de ellos. ¿Está el apuntador? Sí, en la medida que entendamos los componentes del SBC, va a ser más claro cuál es el flujo de configuración que es requerido, ¿no? Una vez que ya sabes qué hace cada componente, es obvio el flujo de configuración que debe de haber, ¿no? Entonces, conceptualmente, de hecho creo que nos pasamos. Usualmente un SBC se va a colocar dentro en la frontera, como decía, en el borde, entre una red externa que no es confiable y que no confías en ella porque puede haber amenazas, y una red interna que es relativamente más confiable, ¿no? ¿Quieres explicar esa? ¿Te gusta? Ok, a nivel conceptual, los componentes que conforman el SBC, desde el punto de vista de los que intervienen en la funcionalidad del SBC, son troncales. ¿Ok? En esta lámina tenemos dos. Uno que aquí llamamos carrier zip, internal zip. ¿Ok? Pero el concepto de troncal es uno solo. Usualmente un SBC está en el medio de dos endpoints. ¿Ok? Entonces, a esos dos endpoints pudiese llegar yo a través de un troncal. Entonces pueden haber dos troncales. ¿Ok? Entonces, el tronc es uno de los elementos conceptuales. En esta lámina hemos creado como una parte de arriba y parte de abajo. Una es externa y otra es interna. ¿Ok? Y se repiten conceptos de ambos lados. Yo puedo tener un troncal que mira hacia un extremo, hacia un lado del SBC, y un troncal que mira hacia el otro lado del SBC. Pero ese un lado u otro lado es un concepto. Yo puedo tener un SBC que es una estrella que está llena de lados. ¿Ok? Y para cada tipo de transacción zip, puede que el lado entrante y saliente sea un par cualquiera de esos lados. ¿Está claro? Después tienes un concepto, el otro concepto que está repetido dos veces aquí, es el zip profile. Entonces tenemos concepto 1, troncales zip. Concepto 2, perfiles zip. ¿Ok? Más adelante lo va a explicar más en detalle Moisés. El concepto 3 es cada perfil zip, el externo por ejemplo en este caso y el interno,
tiene asociado un perfil de media. Y el perfil de media lo que dice, uno o varios perfiles de media. El perfil de media, no, pero puede haber un interno y un externo. El cProfile tiene asignado uno. Ok, es correcto, tiene razón. Tiene asignado siempre un cProfile, digo, un media profile. Y esto lo que define es del set de códecs disponibles que maneja el SBC, que son poco más de 2 docenas, 1 docena y media o algo así. ¿Cuáles son los 5 y en qué orden de prioridad que están asociados a este perfil? ¿Ok? Entonces yo puedo definir un perfil que maneja solamente G729 y G711. Entonces yo puedo escoger del total de todos los códecs que soporta mi SBC hasta 5 de ellos. ¿Ok? Puedo definir 1, 2, 3, 4 o 5. Adicionalmente, en ese perfil, en ese profile, eso lo van a ver más en detalle. Puedo definir cosas como cómo se va a manejar el TMF. Eso ya lo van a ver más adelante. Perdón. Ok, el otro concepto es, entonces llevamos 3 conceptos: troncal, cProfile y media profile. El cuarto concepto es dominio. Y el dominio es un recurso que vamos a asociar usualmente a un profile y que va a ser utilizado para efectos de autenticación. Autenticación y posible ruteo de registros. Exacto. Ya lo van a ver en un ejemplo. Y el último elemento que tenemos son las reglas del enrutamiento. ¿Okay? Y las reglas del enrutamiento no son más que un dial plan, perdón. No son más que un dial plan. Entonces, el quinto concepto 1, troncales, concepto 2, cProfile, concepto 3, media profile, dominio, concepto 4, y el quinto elemento, el quinto componente, es el dial plan. ¿Ok? El routing, el conjunto de reglas de routing. Ese conjunto de reglas de routing ustedes pueden tener tantos como quieran. Y ustedes tienen asociados a cada cProfile o a cada troncal, pueden tener asociado uno solo. Una troncal puede tener asociado su propio media profile o usar el cProfile. Su propio, no, hablo de la routing call. Para el ruteo igual, una troncal puede tener asociado su propio ruteo específico para esa troncal, o si está asociada a un cProfile, puede usar el ruteo del cProfile. Entonces tú tienes un control granular acerca de, a lo mejor tú creas un cProfile con muchas troncales y todas usan el mismo plan de ruteo, ¿no? Pero a lo mejor tienes cierta troncal que quieres tratar de una forma especial, entonces le puedes asignar un plan de ruteo especial a esa troncal. Ok, entonces la forma tradicional es que el routing plan está asociado a un cProfile, el troncal hereda del cProfile que está asociado, pero él puede hacer un overlap y tener su propio dial plan en el troncal. Y ahora sí vamos acá al detalle de cada uno de ellos. Una vez que tienen esos 5 componentes, básicamente es cómo los combino en cualquier diseño. Una solución en particular, ¿qué tengo que hacer? Cuando ustedes digan, tengo un problema de interoperabilidad, ¿qué me hace falta? ¿Un cProfile o un troncal? ¿Qué tengo que tocar? ¿El dial plan? ¿Tengo que tener un dominio? ¿Me hace falta dominio o no me hace falta dominio? Entonces, volviendo nuevamente al modelo o al esquema de que usualmente un SBC va a estar entre dos redes, y en esas 2 redes puede haber múltiples dispositivos, desde luego. Usualmente la forma recomendada o el patrón que emerge es que usualmente tú vas a crear siempre un profile externo para comunicarte con esos dispositivos que no son confiables, y un profile interno para comunicarte con tus dispositivos confiables. Entonces, para poner un ejemplo nuevamente, los externos a lo mejor son usuarios remotos que están viniendo a través de la conexión a internet, o troncales zip de un proveedor que viene a través de internet nuevamente, ¿no? Entonces tú puedes poner ciertas reglas más restrictivas en ese zip profile. Por eso es que es recomendado tener 2 profiles distintos. Ahora, cada profile tiene que tener una dirección IP y un puerto. Eso es como el identificador, los dos parámetros que identifican
un profile zip, ¿no? Una IP y un puerto. Nuevamente, en el caso de un external y un internal, tú vas a usar la IP externa en el profile externo y la IP interna en el profile interno. Ahora, ¿qué puerto quieres usar? Puede ser cualquiera. En el externo puedes usar 6000, a lo mejor para no usar uno común, y en el interno puedes usar un 5060, ¿no? Entonces, cuando tú creas un profile, lo más importante, como dijimos, era la IP y el puerto, pero además de eso viene una serie de características que se van a usar cada vez que una llamada llegue a esa IP y ese puerto. Esas características son, como ya mencionó Ernesto, los codecs que se van a usar. Entonces, cuando tú recibas una llamada en el SBC, en esa IP y ese puerto, se van a usar esos codecs, se van a usar esos parámetros zip, como puede ser, puedes habilitar NAT Traversal, por ejemplo, puedes habilitar, los protocolos, como puede ser, a lo mejor en la externa tú nada más quieres aceptar TLS, ¿no? Porque quieres que sean tus comunicaciones seguras del lado de la red pública, y por lo tanto cuando tú creas el zip profile vas a decir, este zip profile está en esta IP externa y únicamente va a usar TLS y únicamente va a usar estos codecs aprobados para la red externa, ¿no? Entonces, toda esta clase de características van asociadas al zip profile y en el caso del externo usualmente son más restrictivas, ¿no? Es decir, que una forma, una regla mnemotécnica para el zip profile es cuando uno piensa en una PBX, la PBX se escucha así, ¿verdad? Que escucha todo el pueblo, en una dirección IP. Entonces, esa es la regla. En el SBC, cada zip profile que uno ve tiene una oreja distinta con la cual escucha. Porque tiene asociado una IP y un puerto. Entonces, si ustedes en ese SBC van a estar recibiendo con 5 personalidades distintas, con 5 puertos distintos, ustedes van a tener 5 zip profiles. Pero el zip profile en general es la oreja por la cual escucha IP, sí, el SBC. Por eso que tiene que asociado un puerto y una IP a la cual alguien se va a referir para hablar con él. Escucha. ¿Cómo sabe una PBX a dónde enviar cuando habla con alguien? Supóngase que hacer una extensión. ¿Cómo sabe? Pues la extensión escucha. La extensión está aquí. Y sus credenciales y su dirección están aquí. Esa registra y dice aquí no estoy yo. Ya sabe cómo va a comer. Pero si no se registrara, a menos que hubiera un trucar sin hasta allá, yo no sé cómo va a comer. ¿Sí me explico? Entonces la IP y el puerto son lo que identifican cómo comunicarte con otro dispositivo SIP, ¿no? Una extensión remota, la única forma como yo sé cuál es su IP es que yo tenga definido un ciclo que es sensible para la IP que quiero. Si no se está registrando, si es una troncal sin registro, tienes que decirle tú cuál es la IP, ¿no? Si yo con la que te ve que habla son dispositivos que se registran en él, entonces él realmente, desde el punto de vista SIP, lo único que hace es estar atento a un puerto y una dirección IP. Y a donde envía, lo busca una tabla. Pero si él necesita mandar a un destino que no se registra en mí, quiere decir, así, para yo definir una dirección IP de destino. El último punto importante de un zip profile es el contexto de ruteo, que también lo mencionaba Ernesto, que es una vez que se recibe una llamada en esa IP y ese puerto, y ya se autentificó y ya se vio que es una llamada autorizada, hacia dónde la vamos a mandar, qué vamos a hacer con esa llamada, ¿no? Entonces, un zip profile tiene lo que es un contexto de ruteo, que es lo que va a determinar qué hacer con esa llamada. Hay un concepto ahí que es un poquito, al menos para mí todavía es complejo. Cuando veamos la interfase, tanto en la parte de manipulación como en la parte de diaphragm, existe inbound y outbound, o ingreso y egreso. ¿Cómo se entiende cuál es el ingreso y egreso? Cuando recibes un invite es un ingreso, ¿no? Un invite es el mensaje, es un ingreso, ¿no? Entonces,
En el SBC siempre debe haber primero, como el SBC no es un dialer, por ejemplo, no hay llamadas outbound generadas automáticamente, siempre va a haber un ingreso antes de un egreso, ¿no? Siempre va a haber un invite inicial, ruteo y luego la salida, ¿no? Lo que mencionaba Ernesto es que aparte del plan de ruteo, como vamos a ver ahorita más adelante, hay características asociadas para manipulación de cabeceras, a la entrada y a la salida también. Esto es para que si tú, por ejemplo, quieres que cada llamada que se recibe, por ejemplo, en ese profile, cambiar el from header y la cabecera from del invite zip, y que siempre venga ahí la IP de tu compañía, o a lo mejor que venga cierto dominio que tú quieres, o cualquier otra cosa. Entonces tú puedes hacer una regla de inbound manipulación de cabeceras a la entrada para ese profile. Entonces cada vez que reciba una llamada, a la entrada se va a hacer la manipulación de cabeceras, no a la salida, ¿no? Pero también puedes poner reglas a la salida. Una pregunta. Lo que estás diciendo es que si en una llamada yo mando un invite, yo hago, no sé, el WhatsApp para revisar que me diga de 200 por la empresa se quiere registrar o quiere tener una llamada a la consulta de la dirección digital o digital, esa IP la puedo ocultar para que aparezca. Correcto, pero en el Wireshark el Wireshark es lo más bajo nivel que puede haber, ¿no? Entonces, a la entrada en el Wireshark, el SBC todavía ni siquiera ha visto el invite. Entonces, en el Wireshark tú todavía lo vas a ver como viene, ¿no? Porque es tal cual como se recibió el paquete en el puerto Ethernet. Luego el SBC va a ver tus reglas de manipulación para esa IP y ese puerto, lo va a cambiar, y ahora cuando salga la llamada va a hacer el cambio, ¿no? Entonces va a ser el cambio de la IP, o puedes agregar cabeceras, cambiar cabeceras, borrar cabeceras. ¿Qué es esto? ¿Cómo se crea un perfil? Esto lo vamos a ver en la interfase web, pero básicamente es muy sencillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está listando los perfiles zip que están configurados para este SBC. Hay dos. Tú puedes tener tantos como quieras, ¿no? Puedes tener en la misma IP, puedes tener 5 o 10 zip profiles. Es poco usual, pero a veces es necesario cuando estás hablando con distintos tipos de dispositivos, porque algunas de las características que tú defines en el zip profile son específicas para hablar a lo mejor con este PBX en específico me requiere que le mande estas cabeceras, ¿no? O que le mande estos parámetros. Pero este otro PBX no le gusta que le mande eso, entonces le gusta que le mande algo distinto. Entonces tú puedes crear un zip profile para comunicarte con ese dispositivo y otro zip profile para comunicarte con el otro, y así los cambios que tú hagas a la configuración zip únicamente va a aplicar, vas a ver cómo hablarle a uno y cómo hablarle a otro. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, en este caso, el caso más sencillo, hay un internal y un external, y ambos están configurados para UDP y TCP. Ambos están en el puerto 5060, nada más en este caso lo único que está diferente es las IPs, ¿no? En este caso. Pero tú puedes editarlo y cambiar otras configuraciones dentro del profile. ¿Y con eso se pueden manejar los tiempos? Por ejemplo, el inicio y fin de segundos de la sesión, los segundos del register, también se pueden manipular. Sí, exactamente. Entonces, los segundos del register, ¿te refieres a cuándo va a expirar? Eso se maneja a través de los dominios, y luego el dominio se asocia al profile zip. Pero sí, efectivamente, es muy similar. Y me dijiste dos cosas, tiempo de registro. El periodo que va a durar la sesión. ¿O te refieres a session expires? Okay, sí, efectivamente. Entonces tú puedes cambiar dentro de un profile el session expires que va a aplicar para todas las llamadas que se reciban y se hagan por ese profile, y puedes poner un tiempo distinto para el otro, ¿no? Sí, ahora sí, algo que sucede muy común cuando tienes equipo detrás de un firewall de NAT, por ejemplo, una persona en su home office o viajando y que quiere hacer una llamada desde aquí, desde el hotel. Los firewalls tienen un timer interno, un temporizador interno
que cuando yo mando un registro hacia afuera, va a dejar que regresen respuestas dentro de los siguientes 30 segundos, ¿no? Si yo no mando nada hacia afuera, va a cerrar lo que le llaman el hueco en el firewall, y entonces si alguien me quiere mandar algo, ya no va a pasar, ¿no? Entonces a veces lo que sucede con los teléfonos es que el registro se refresca cada 3600 segundos, que es una hora. Eso es lo más común. Pero cuando estás detrás de una, tú en realidad quieres estarlo mandando más frecuentemente para que no se cierre el hueco en el firewall. Algunos teléfonos no soportan cambiar ese timer o lo hacen mal. Entonces lo que puede hacer el SBC es hacer un override o una sobreescritura y forzar a que el registro se haga más frecuentemente para que no se cierre el puerto del firewall, ¿no? Otra característica, multitenant. A lo que se refiere con esto es que puedes tener tú diferentes clientes en diferentes zip profiles, ¿no? Y ya sea porque ellos quieren características distintas o porque quieres poner límites distintos, a lo mejor quieres poner límites distintos en cuanto a los codecs que ese cliente puede usar y los que el otro puede usar, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Entonces puedes segmentar de una forma muy amigable con diferentes configuraciones zip. Pero un ejemplo puede hacer match con lo que decía hoy en la Rima, ¿no? Parte de lo que está viviendo en la Sí, exactamente. capacidad del sistema. Yo no conozco cómo va a ser la funcionalidad en la del sistema, pero yo presumo que una de las cosas que voy a poder hacer es, en un mismo host de datos, voy a poder tener múltiples PBX virtuales, que inclusive van a poder ser una distinta de otra, hablando por puertos, escuchando por puertos distintos. Entonces, yo voy a tener un SBC delante que está mirando hacia donde están los teléfonos de mis clientes y va a crear una pareja de 5 files por cada PBX virtual que tengo del lado hosteado. Ahí es donde hace sentido el término de multiverso. Claro, se te termina creando una tabla gigantesca de 5 files. Lo que decía es que yo puedo utilizar elementos de búsqueda para que me filtre solamente los 5 files que tengo. Sí, claro. Entonces, nos podemos mover ahora a domain, lo que es el perfil de dominio, ¿no? El domain profile. En realidad esto es únicamente necesario, no es un elemento crítico, digamos, no es un elemento necesario en todas las configuraciones. Únicamente si vas a estar manejando registros, lo que es register messages, ya sea para autentificación local o remota, o open registration, entonces necesitas definir el domain profile, porque ahí es donde defines sus usuarios, los passwords, o en el caso de open registration defines qué PBX o qué registrar va a manejar las autentificaciones para esos usuarios, ¿no? Entonces un domain profile no es nada más que un contenedor de información para poder realizar queries de autentificación, ¿no? Saber si el usuario está autentificado o no, y un usuario es identificado por un usuario como en zip, ¿no? Es un usuario dominio. Entonces el dominio es lo que va a definir todas estas características para los usuarios de ese dominio, que en el caso de multitenant es precisamente lo que tú quieres. Quieres que este cliente pertenezca a un dominio, pero este cliente pertenezca a otro, ¿no? Y este cliente pertenezca a otro. Entonces, en un mismo sistema, tú estás dándole servicio es como el correo electrónico, un poquito como el correo electrónico también, como los proveedores de hosting de correo electrónico, pues le pueden dar servicios a muchos clientes, ¿no? Y cada cliente tiene su propio dominio, su propia configuración, su propio máximo de correos electrónicos que se pueden guardar en el servidor, etcétera, etcétera. Dicho una mnemotécnica de nuevo es, si es un zip profile, entre las cosas que voy a escuchar para hacer peticiones de registro, debería haber un. Sí, correcto. Entonces eso depende ya de lo que ustedes estén intentando hacer. Hay configuraciones que son perfectamente válidas en donde no hay dominios, porque a lo mejor nada más estás hablando con una troncal zip que se autentifica por IP y no hay necesidad de crear ninguna clase de registro, ¿no? No hay requerimiento. Correcto. Si tú sabes que cuando ahí vas a escuchar requerimiento, tiene que haber.
Ahora, el dominio es lo mismo, el zip realm, que a veces se ve cuando configura uno un teléfono. Un teléfono usualmente a veces viene un zip realm. Ese es el dominio, ¿no? El realm es el dominio, y es lo que debe coincidir lo que configuras tú en un dispositivo como un teléfono con lo que configuraste en el SBC. ¿Cuál es el identificador? Es el dominio en sí mismo, como puede ser sangoma.com, pero tú también puedes crear un dominio que sea una dirección IP, ¿no? Si no quieres por alguna razón o el teléfono no lo soporta, puedes usar una IP como el dominio. Entonces, como ya veníamos comentando, es lo que define la forma en la que se va a autentificar un usuario a través del SBC. Puede haber registro delegado, que es el caso común donde tú tienes un PBX detrás del SBC. El PBX tiene toda la información de las credenciales, usuarios y passwords. No quieres tener que repetir esos usuarios y passwords en el SBC. Entonces usas lo que es el registro delegado, o Open Registration, es lo mismo. Y entonces el SBC recibe el registro y se fija en el dominio y dice, este dominio le pertenece a este PBX, se lo voy a mandar a este PBX, y el PBX me va a decir si está autentificado o no, y todo el proceso de challenge del protocolo ZIP se va a hacer a través del PBX, y el PBX decide si está autentificado o no. El otro modo es la autentificación local, en donde efectivamente tú tienes que agregar los usuarios a través de la interfase web o REST API y en el SBC, ¿no? Entonces el SBC contiene las credenciales y los usuarios. Y no necesita pedirle permiso a nadie, ¿no? Recibe el registro y él mismo dice si sí o si no. Si la autentificación va a ser a través de las direcciones IP, que es lo que mencionábamos, no se va a requerir un dominio, ¿no? Creo que esto es exactamente lo que acabo de explicar. Aquí están los perfiles de dominio. En este caso, hay dos. Entonces, es como un tipo multitenant. Uno, estamos manejando todos los usuarios que pertenecen a sangoma.com, y el otro está usando lo que les decía, una IP como dominio, ¿no? Uno de ellos hace autentificación local. Aquí este forward que está aquí dice disable. Entonces, cuando un usuario se registra con el dominio sangoma.com, la autentificación se hace localmente, pero si lo hace usando el dominio 10.32.1.254, que es este, hay un registrar server y está habilitado el forwarding, lo que significa es que el registro se va a mandar a esta IP, a este puerto, y él es el que va a decidir si está autorizado o no. Una pregunta. Adelante. Por ejemplo, si son un corporativo que tiene oficinas en provincia, entonces con este equipo pudiéramos definir si alguien entra, sin necesidad de que se vaya al PBX local, se pudiera ir directamente, digamos, a Guadalajara y tomar la línea de IVA, extensión o lo que se directamente de ella. Sí, es correcto. Es correcto. Entonces tú puedes hacer el dominio básicamente, y cuando usas Open Registration, rutea los registros, ¿no? Ya sea localmente, si tú tienes las credenciales en el SBC, o lo va a rutear a cualquier otro lado que tú quieras. Si está en Guadalajara el registrar, en Guadalajara puede ser, ¿no? Y ya la llamada puede mandarse directamente para allá. Ahora, el otro componente es el Media Profile, que este es un poco más simple, y únicamente define la lista de códecs que pueden ser utilizados, ¿no? Entonces, si el otro lado te está diciendo que quiere usar G729, va a consultar su lista interna que está en el Media Profile y ver si el G729 está autorizado para ser usado o no. Si está autorizado para ser usado, entonces va a permitir la llamada con G729. Si no lo está, va a mandar un 488, Destination Uncompatible, y es un problema de codec, ¿no? Se define también cómo el DTMF se va a manejar, si quieres que sea a través de RFS 2833, etcétera, etcétera. Indica la preferencia de asignación de códecs en orden de prioridad.
Entonces también en el orden de los que los pongas listados, que es la prioridad que se le va a dar. Y por último, determina si voy a dejar que el que está haciendo la llamada, le voy a dar preferencia a los códecs que él está indicando, o le voy a dar preferencia a mi lista interna, ¿no? Entonces, si el otro lado me dice yo puedo usar G729 y G722, pero yo también puedo usar G729 y G722, pero en mi lista el G722 está más arriba, voy a preferir el G722 si es preferencia local. Si es preferencia remota, voy a darle preferencia a lo que el usuario está escogiendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los dos son tan amables y que cada uno le da la preferencia? El que está recibiendo la llamada es el que va a decidir. Pensaba que se quedaron dos. No pasa usted. Pase usted. El perfil, vamos a ver qué más. Tiene una lista de hasta 5 codecs. Es importante aquí recordar que esto está más para el SBC soporta muchísimos más codecs y milisegundos, cuántos milisegundos de paquetización, el kilohertz, porque algunos codecs se pueden ser configurados con diferentes bitrate y sampling rate, pero en la lista del profile se pueden escoger hasta 5. Si tú necesitas más de 5, lo tendrías que hacer manualmente desde el plan de ruteo. Para el caso de las llamadas salientes. Para las llamadas entrantes no hay opción, son 5. La negociación de codec, desde luego, ocurre a través de lo que es el SDP dentro del invite o dentro del 200 OK, ¿no? Aquí hay por defecto el SBC trae ya un default, ¿no? Un defecto de estos codecs, PCMU, PCMA, G729, ILBC, G722. Pero desde luego tú puedes crear más perfiles como estos con diferentes combinaciones de codecs, etcétera. Esta es la lista completa de codecs, de hecho le hace falta, está AMR, pero no está listado el AMR wideband. Entonces parece ser que está un poquito incompleta la lista, pero por lo menos esos codecs, ¿no? Claro, entonces dentro de un mismo codec, a veces tú tienes variantes, ¿no? Del bitrate y el sampling rate. Vamos a ver ahora las troncales, que es la primera parte que estaba aquí descrita en el diagrama, ¿no? Entonces aquí esto está tratando de simular el flujo de una llamada, ¿no? Entra por la troncal que definiste, que está asociada a un zip profile. El zip profile va a consultar el media profile para ver los codecs y hacer la negociación de codecs. Si hay autentificación habilitada, va a consultar el domain para ver si está autorizada la llamada. Y si lo está, va ahora al siguiente punto, que es el ruteo asociado para ese external zip profile, y el ruteo puede sacar la llamada por el mismo external, pero en este caso se está viniendo por el internal, que eventualmente va a salir por una troncal zip, por otra troncal dentro de la red interna, ¿no? Ahora, una troncal zip es como no es un enlace físico, es más como un enlace lógico de comunicación entre dos dispositivos zip, ¿no? En zip tú en realidad no necesitas una troncal, tú puedes simplemente mandar el invite y se acabó, ¿no? No necesitas tener una troncal con cada dispositivo con el que vas a hablar. Hay algunas ventajas de tener una troncal, como el hecho de que puedes hacer autentificación por registro o autentificación por IP. Entonces pueden ser usados para comunicarse, por ejemplo, con un proveedor zip o con una PBX. Y se le pueden asociar, desde luego, características como codec, el puerto de autentificación, etcétera. Entonces, es como un subcomponente del zip profile, ¿no? Entonces, tú tienes un zip profile que es donde tú escuchas, pero ahora puedes crear una troncal, múltiples troncales zip para los destinos, ¿no? Con quién te vas a comunicar. Como decía, no es necesario, pero es útil en un cierto número de escenarios, ¿no? Es un destino que crea sus datos.
siempre puedes en un layer plan mandar la comunicación que tú pidas dentro de cuántas veces te va a aceptar pero cuando tú requieres que te diga un destino, ese destino además implica un puerto que tiene asociado a tu grupo, puede ser un mecanismo de autenticación. Necesito enviarle un user un pago. Necesito que haya ciertos atributos del mismo, porque va a ir por ahí. Todo eso, cuando tienes que definir un destino, necesito información. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? Perdón, ¿estás preguntando si se requiere licenciamiento en el SBC para las troncales SIP? En la pantalla anterior, manejas puede hacer intercomunicaciones centrales. Ajá, sí. Para este tipo de soluciones, quiero que comunicarse con otro conmutador en el 2.0. No le maneja un tipo de licenciamiento, no le cobra por ¿El SBC? No. La única cosa por la que el SBC tiene licenciamiento es número de llamadas simultáneas. Puedes crear tantas troncales, profiles, enlaces, interfaces privadas, Ethernet, todos los elementos que tú ves en el SBC pueden crearse tantos como sean necesarios. El único límite, desde luego, es el número de recursos que tienes. Si tienes una playa chiquito, a lo mejor no vas a poder crear muchísimas troncales, porque cada troncal va a requerir cierta cantidad de memoria, ¿no? Y no trae ningún número de usuarios regalado. Número de llamadas sería. Número de llamadas. Creo que ahorita la gente de ventas está viendo un esquema en donde los primeros 3 o algo así, pero no sé si... No hay un esquema como tenemos en el NetBorder. Sí, en el NetBorder es donde sí, ¿no? En el NetBorder es donde hay cierto número de puertos ya licenciados. Hay algunas conversaciones con el API para crear una API para beber el SBC dentro del API. Y que sea gratis para hacer llamadas simultáneas. Pero eso está dentro. Sí, desde luego. Y desde luego tú puedes solicitar una licencia de trial, ¿no? Para probarlo. Entonces nuevamente la pantalla muy similar, simplemente es un listado de troncales, en este caso dice PBX trunk y la otra dice zip trunk y está el endpoint remoto, ¿no? Esta es la IP remota con la que te vas a comunicar a través de esa troncal. ¿Y a qué profile le pertenece? Lo que quiere decir qué puerto local voy a usar cuando quiera hablar con ese destino, ¿no? Sabía que cada SIP-ROM tiene asociado uno y solo un SIP profile. A un SIP profile puede ser a quien se asocia con un SIP profile. Sí, entonces, porque lógicamente yo puedo tener un puerto local, como el 5060, y a través de ese puerto me puedo comunicar con N número de puertos externos, ¿no? De otros sistemas. Entonces, el cProfile representa lo local y las troncales representan los remotos, ¿no? Entonces, el enrutamiento de llamadas es la decisión, tomar decisiones acerca de hacia dónde mandar las llamadas, basado en, puede ser el ruteo más sencillo y más común, es simplemente basado en el número marcado, ¿no? Pero puede haber muchísimos casos diferentes. Puedes querer rutear en base a la IP que te está mandando la llamada, puedes querer rutear en base al usuario, puedes querer rutear en base a las cabeceras que vienen, a la hora del día, X número de condiciones, ¿no? Y eso es lo último que se hace una vez que ya se ha decidido que la llamada está autorizada, se procede entonces al ruteo de entrada y el ruteo de salida. Entonces, no voy a ahondar tanto, voy a mostrar mejor la interfase gráfica, pero es importante entender esos tres puntos. El condicional, la acción que va a ser ejecutada si esa condición es afirmativa,
o la acción que va a ser ejecutado en caso de ser negativa, ¿no? Para los que tienen experiencia con programación, pues simplemente es como un if, ¿no? Si esta condición sucede, entonces haz esto, de otro modo, haz esto otro, ¿no? Entonces todo se vuelve muy sencillo como... Cada vez que es una llamada a un profile y ve cuál es la diafragma que tiene asociado a ese profile, que ese profile valida esa regla en esa llamada. Correcto. Esa condición la valida como sea. Se puede decir, bueno, que comience los primeros 3 dígitos sean 9 precisos. Eso define una. Entonces, tú tienes que construir unas condiciones basado en que va a tener que tomar decisiones de tratamiento distinto basado en esa condición. Ahora, la condición puede ser tan sencilla como decía, la condición es que si el número empieza con 9, entonces mándalo aquí al gateway, ¿no? Al gateway Vega que está conectado al SBC a través de una troncal. Si el número empieza con 8, a lo mejor mándalo por la troncal zip, ¿no? La troncal zip que tenemos con X proveedor. Eso es lo más sencillo, ¿no? Puedes incluso tener múltiples condiciones, ¿no? Si el número empieza con 9 y además es un usuario autentificado y además esto y esto y esto, entonces haz esto, ¿no? Entonces puede haber múltiples condiciones múltiples y acciones múltiples, desde luego, no nada más hay una acción. La acción más común es hacer un bridge, que es una conexión entre los dos endpoints, que es como marcar a un destino, ¿no? Pero puede haber diferentes acciones que vamos a ver ahorita desde la interfase web. Ahora, las reglas de ruteo tú las puedes crear de dos modos. Ya había Ernesto anticipado un poquito algo de esto. El modo básico, que es a través de la interfase web y hacer un montón de clics y poner tus condiciones, tus números. El modo avanzado, que para alguien que a lo mejor tiene un poquito, no se necesita mucho, un poquito de experiencia con programación, a lo mejor le resulta más cómodo y también le da más poder acerca de lo que puede hacer, ¿no? El modo básico pone las funcionalidades más comunes, pero hay cosas más avanzadas que se pueden hacer, pero únicamente desde el XML en el modo avanzado. Esto es exactamente lo que acabo de escribir, ¿no? El básico es a través de la interfase web. Entonces esta es una vista de cómo se ve el plan de marcado básico. A lo mejor no alcanzan a leer aquí, pero te traduce más o menos lo que acabas de hacer. Si la condición encaja el destino, la dirección destino es esta expresión regular, entonces imprime un mensaje en la pantalla. Entonces en este caso esta llamada se va a colgar, no va a hacer nada, es un plan de marcado que lo único que hace es imprimir algo en los logs del SBC y cuelga la llamada, ¿no? Evidentemente eso no es útil, lo útil sería hacer un bridge hacia otro endpoint de destino, ¿no? Pero esto es lo más básico que se puede ver, ¿no? Recibes la llamada, imprimes un mensaje en los logs y la cuelgas, ¿no? Esto es el XML. Entonces, esto es un plan de marcado XML muy sencillo que tiene una condición aquí arriba que dice el número de destino, cualquier cosa. Entonces en este caso va a embonar, todas las llamadas van a entrar ahí porque el número de destino siempre va a ser igual a cualquier cosa, ¿no? Entonces va a ser un bridge usando el profile internal hacia esta IP 192.168.168.1 en el puerto 6000, ¿no? Este es el modo avanzado, este es el modo XML donde tienes que escribir las instrucciones tal como las quieres. Entonces lo que vamos a hacer a continuación vamos a ver qué configuración, vamos a ver qué configuración tenemos ahorita ya en este SBC que está aquí de prueba. Del lado
¿Root Sangoma o qué será? ¿El root del usuario? Ah, mira, ya me lo completó. Entonces vemos aquí que en este CBC como ya tenemos al menos una IP interna, que es lo mínimo que necesitas, al menos una IP, ¿no? Podríamos configurar la IP externa en el ETH1 dándole aquí editar y agregar la IP externa. En este caso vamos a trabajar nada más con esta IP interna porque no tenemos conexión a internet o de ningún otro tipo. ¿Y el de la señal? ¿Perdón? El de la señal no se puede ver. Vamos a ver qué tenemos aquí. Sí, de hecho va a haber que ponerle una IP no ruteable, ¿no? Entonces lo que se decía es que para el DSP se tiene que poner una IP que no haga conflicto con ninguna otra que tengas en el sistema. Punto 1. Entonces le estoy asignando una IP al recurso DSP, a la interfase que se usa para la comunicación con los DSPs. Entonces se hace de forma interna. Y luego ya me puedo venir aquí a las interfaces de medios. Y me pide aquí que decida cómo quiero, si los DSPs los quiero exponer externamente o si van a quedarse internos, ¿no? Entonces le voy a poner internos, hidden. Lo único que me pide es el puerto de inicio, el puerto UDP que se va a usar para el RTP, ¿no? Y le doy aquí a detectar. Y lo que va a hacer es buscar DSPs disponibles en la red. Y como el único disponible es el que está dentro del SBC, debería de haber solamente uno, ¿no? Por aquí, ¿es este el SBC correcto? ¿Sí? Porque me está diciendo que los DSPs están fuera el firmware del DSP. El DSP tiene una pequeña capa de software que es el firmware. Me está diciendo que está está desactualizado. Entonces hay que darle actualizar. Esto puede tomar un par de minutos. Entonces el DSP usualmente, esto no es algo que tengan que hacer convencionalmente. Cuando ya se envía el appliance, cuando ustedes compran un appliance ya viene con el último firmware. No sé cuánto tiempo tendrá este appliance, a lo mejor que lo adquirieron, pero parece que tenía un firmware viejo. Una pregunta. Sí. La dirección que configuramos no ruteable, ¿a esa la podemos accesar solo desde la LAN? Ni siquiera desde la LAN, es únicamente desde el SBC, ¿no? Si te metes vía SSH al SBC, entonces sí tú le puedes usar esa dirección, puedes darle ping a los módulos del DSP, pero desde la LAN no se puede acceder, ¿no? Entonces la dirección que se debe configurar ahí debe de ser una dirección que no estés usando ni en tu LAN ni en ninguna otra red a la que estés conectado tú, ¿no? Entonces, ¿por qué la máscara permite 255 o 254 dispositivos si es un 0 al final? ¿Por qué permite 254? La interfase web te va a permitir poner eso porque en teoría tú podrías poner el modo expose. En este appliance no se puede porque la tarjeta no tiene un puerto externo Ethernet, pero en el más grande, que es el que está ahí, de hecho no sé si tiene un DSP allá afuera, la tarjeta DSP tiene unos puertos externos y eso sí los puedes conectar a la LAN. Entonces la máscara de red que puedes ahí en ese caso pudiera ser 255. En este caso no. Pero la interfase web no sabe si lo estás configurando para una red interna o una externa, ¿no? Eso lo sabes tú. A ver, vamos a darle a ver si ahora sí
Es el problema con los demos. Ahí va. Entonces ya configuró el DSP. Eso siempre pasa. ¿Perdón? Eso siempre pasa. Este es lo que El DSP está fuera de el firmware. Tienes que eliminar la interfase y entonces volver a crear. Es que si borraste la interfase, sí te va a aparecer eso, ¿no? Entonces ya aquí la creó y le dio la IP 168.168.2, que es dentro de la misma red que definimos. Si encuentra más DSP, se va a ir incrementando .2, .3, .4. Creo que esta cosa se pagó. Este está prendido, ¿verdad? Vamos a pasar entonces al zip profile. No hay profile, se agrega uno. Te sugiere un nombre ahí, pero tú puedes poner el nombre que quieras. Vamos a ponerle interno. Y estos son todos, los parámetros son bastante extensivos porque hay muchas opciones en zip, ¿no? En zip hay diferentes RFCs, diferentes cosas que tú puedes querer soportar o no. Los defaults usualmente son seguros para la mayoría de los equipos, pero sí puede haber cierto, por ejemplo aquí hay un parámetro para interoperabilidad con Link. Aquí está lo de los timers que por ahí alguien había hecho una pregunta acerca de los timers. Entonces, pero lo más importante es asignar la IP correcta. En este caso solo tenemos una IP, entonces no nos deja escoger otra. El puerto, el protocolo de transporte, que puede ser TCP más UDP o puro TCP. Puedes definir un outbound proxy y una variedad de otros parámetros. Aquí están los media profiles de los que habíamos hablado. Y una variedad de otros parámetros. No voy a ir aquí está si quieres autentificar las llamadas o no. Te permite recibir llamadas y sin autentificación simplemente rutearlas, ¿no? Pero eso debe ser hecho únicamente en una red segura. Hay parámetros NAT también para aquí donde yo digo que por experiencia propia es fantástico lo que hace. El tipo descubre. Sí. El rollo del NAT lo resuelve. Y está por aquí también algo para protección del sistema en caso de que haya muchos uso de CPU, proteger las llamadas existentes y empezar a rechazar las nuevas llamadas, ¿no? Entonces, si por alguna razón le empiezan a mandar más llamadas de las que puede manejar, va a empezar a rechazar las llamadas excedentes, ¿no? Eso inclusive es una forma de evitar un crash, porque si ya todos tus profiles están pensados para que en cualquier momento que el CPU llegue al 90% de carga, 80%, comienza a rechazar, todos los profiles van a ser lo mismo. Entonces, el CPU no se va a sobrecargar para llegar a ese punto y hay un punto abajo donde tú le dices, bueno, y cuando llega al 80% comienza a saltar otra vez. Comienza otra vez en eso una PBX no te pasa, una PBX se popó, hizo crash, se vino abajo toda la telefonía. Entonces aquí ya está nuestro profile creado. Vamos a ver si tenemos un dominio. No hay dominio. Tú puedes agregarlo o no si no vas a usar autentificación. En este caso vamos a agregar uno rapidín. Pues vamos a ponerle dominio 1, ¿por qué no? Silva.local. Sí. Punto R2. Sí, punto R2. Entonces aquí te va a preguntar si quieres hacer autentificación local o quieres mandárselo a un PBX, ¿no? O a otro registrar. Si lo habilitas, te va a pedir que pongas la dirección del registrar. Si no lo habilitas, entonces los usuarios son locales. Y puedes aquí agregar usuarios. Agregar usuarios, cuentas, simplemente cuentas de usuarios. Creo que le di a aceptar sin querer al nombre de usuario sugerido. Usuario 1.
Vamos a crear usuario 1. Y las características por usuario son mínimas, pero tú incluso puedes definir un plan de ruteo por usuario, ¿no? Así como puedes definir un plan de ruteo por profile, por troncal, también lo puedes hacer por usuario. O pues el default es heredar el que viene del zip profile, ¿no? Password, caller ID, si quieres hacer un override del caller ID que te manda el usuario, aquí es donde lo haces. Si quieres hacer un override o una sobreescritura del qué tan frecuentemente va a expirar el registro de ese usuario, lo puedes hacer aquí también. El password es requerido, desde luego. Una vez creado, entonces ya puedes aquí a tu zip profile, puedes asociarlo. Ahí está, dominio 1, que es domain 1, que es el que acabamos de crear, ¿no? Entonces ya una vez que lo palomeo, quiere decir que este zip profile va a usar este dominio cuando reciba un invite y necesite hacer, o un registro y necesite hacer autentificación, va a usar las características de ese dominio, ¿no? Entonces puedes tener múltiples dominios o puedes tener ciertos profiles que no van a usar otros dominios, que no están autorizados a usar otros dominios. Luego venimos con las troncales. Aquí puedes poner un nombre más descriptivo, vamos a poner, supongamos que esta troncal se va a usar para conectarse con Elastic, entonces le pones Elastic. Nada más un nombre descriptivo. Y también hay cierta cantidad de parámetros. El más importante probablemente es el de dominio, que es ya sea un nombre de dominio o una IP, que es el punto destino al que va a ir a dar la llamada, ¿no? Entonces aquí pondrías la IP del servidor Elastic o el dominio, digamos, elastic.com. Si tú vas a hacer un registro, si el punto remoto te está pidiendo que te registres con ellos, hay que poner un usuario, un password. Si no, puedes dejarlos vacíos y la autentificación pues la va a hacer el otro y basado en IP, o a lo mejor no te autentifica y acepta la llamada simplemente como viene. Hay unos parámetros interesantes aquí que es otro de los beneficios de tener troncales. Ping frequency, max ping and min ping. Estos son usados para monitorear constantemente el estado de esa troncal. Entonces, esto se usa cuando tú sospechas o crees que a lo mejor esa troncal se puede venir abajo por cuestiones de red o porque el proveedor se vino abajo. Y en cuanto se viene abajo, tú puedes derivar el tráfico hacia otra troncal, ¿no? Entonces, con esto tú monitoreas el estado saludable de la troncal que estás definiendo. Si los dejas vacíos, simplemente no hay monitoreo. Entonces vamos a ponerle algo, por ejemplo, vamos a ponerle que vamos a monitorearlo cada 30 segundos. Todos los campos tienen un question mark al lado. Sí, claro, todos los campos tienen un question mark que te dice qué significa, ¿no? Qué significa o para qué se usa, si es requerido o no es requerido. Entonces aquí te pide un zip profile, que el único que definimos fue el interno. Entonces esta troncal va a pertenecer a ese zip profile. Y por último, esta característica es muy interesante, Call Admission Control. Tú puedes definir número de sesiones máximas para esta troncal, ¿no? Entonces si tú a lo mejor estás creando esta troncal para un cliente y a ese cliente le vendiste nada más, si tú eres un carrier, viéndolo desde el punto del carrier, le vendiste nada más 3 canales simultáneos, entonces pones aquí 3, ¿no? Y si viene una cuarta llamada, la va a rechazar y va a decir maximum sessions on progress. Entonces, lo que acabamos de configurar es todo lo necesario para poder hacer la primera llamada hacia una troncal, una troncal zip, ¿no? Entonces, una vez que terminas con la configuración, hay que aplicar la configuración, generando configuración.
A veces, si la configuración es inválida o tiene ciertos elementos inválidos, pudiera darte te va a decir, te hace falta definir esto o te hace falta definir esto otro, ¿no? Si a lo mejor no hubiéramos definido un zip profile, te va a decir, el zip profile es necesario, necesitas uno antes de que puedas hacer cualquier cosa. Entonces aquí arrancas el servicio, start. Cuando este servicio se levanta, también levanta otros servicios asociados como el Zip Security Monitor, el Media Firewall y el RTCP Monitor, el que monitorea la calidad de servicio, ¿no? Entonces ahí ya está levantado. Te puedes ir aquí al estado de las troncales, por ejemplo. ¿Y qué te dice esta troncal? Te dice que está arriba pero no está registrada, ¿no? Y te pone unas estadísticas aquí de entrada, salida, etcétera, etcétera. Cuántas llamadas han hecho por esa troncal, cuántas llamadas se han rechazado. Puedes ver el estado de tus profiles zip. Ese es el que definimos, running. Puedes darle view para más detalles. Y usualmente aquí está la troncal asociada, que ahorita ya está down. ¿Alguien me puede decir por qué está down? Que le pusiste elastic.com y no la dirección del inicio. Ajá, le puse elastic.com y hay otro detalle. E incluso si yo le hubiera puesto elastic.com, a lo mejor me la diría que está up, si no le hubiera puesto yo el monitoreo de estado. Lo que quiere decir es que después de 15 segundos mandó un options, nadie contestó en elastic.com porque ni tenemos internet aquí, y marcó la troncal como caída, ¿no? Por aquí están y el no rec porque no le puse opción de registro, ¿no? Entonces por acá están todos los registros que están con nosotros, los usuarios que están registrados con nosotros. En este caso no hay ninguno. Y por último vamos a ver el ruteo, ¿no? Desafortunadamente no podemos hacer una llamada aquí porque no tenemos teléfonos. Pero aquí está el ruteo de entrada y esto es lo que les quería mostrar. El editor básico, de hecho este es avanzado. No hay básicos. Vamos a crear uno básico. ¿Se acuerda que hablamos de que había dos tipos de dial plans? El que era tipo Wizard y el que era avanzado. Correcto. Él ahorita va a usar la técnica Básica. Este es el básico. Lo primero que te va a decir es si quieres hacer un trace de la llamada o no. Esto te habilita muchos mensajes más de troubleshooting para ver el flujo de la llamada, etcétera. Entonces, cuando tú quieres ver si hay problemas con cierto plan de ruteo, le puedes habilitar eso. Y luego la respuesta por default, en caso de que yo no encuentre una ruta, ¿qué hago por default? Entonces, en este caso manda un 404, un zip 404 que es not found, ¿no? Por este lado ya vienen las reglas, rules. Agregamos una regla de ruteo. Esto es similar también a como cuando tú configuras un ruteador o un firewall, tienes reglas de ruteo basadas en IPs, ¿no? ¿Se acuerdan el concepto que dijo Moisés al principio que siempre hay que acordarse? Tres conceptos: condición, acción se cumple, acción se cumple. Entonces lo primero es la condición. Yo quiero que de estas condiciones máximo tengo un 5 condiciones, ¿no? Es un máximo, pero tú puedes especificar solo una o solo dos. Cuando le das clic al drop down, hay una cantidad de información en la que tú puedes querer rutear, ¿no? Está la información zip. Lo más sencillo es el standard information. Caller ID number, destination address. Entonces, si tú quieres rutear en base a lo típico, que es el caller ID o el número de destino, usas esto. Pero puedes también querer rutear en base a información en las cabeceras zip. Entonces te pone todas las cabeceras zip aquí disponibles.
puedes querer rutear en base a información de la IP remota, el puerto remoto, el nombre de la troncal, etcétera, etcétera. Entonces hay una cantidad bastante extensiva de posibilidades para ruteo, ¿no? Entonces, si nos vamos con lo más sencillo, Standard Information y número de destino, ¿no? Aquí en la expresión, aquí es donde a lo mejor alguno puede resultar un poco confuso. Tú puedes poner un número tal cual, pero si quieres a lo mejor un número que empiece con 9 nada más, porque no, en lugar de estar agregando todos los números, a lo mejor tú quieres patrones. Aquí es un poco diferente que con asterisk, ¿no? Las expresiones aquí son expresiones regulares. Y por ejemplo, un punto significa cualquier número o cualquier carácter en realidad. Y un más significa que se puede repetir una o más veces, ¿no? Entonces a lo mejor esta expresión punto más significa cualquier número de cualquier longitud. Yo lo puedo, estas son reglas bien definidas, ¿no? No es algo que Sangoma se inventó, se llaman expresiones regulares y no es muy difícil aprenderlas, ¿no? Nada más hay que ver cuáles son los caracteres especiales. Son expresiones regulares, que a veces son medio irregulares. Entonces ya puedes poner tantas condiciones como quieras. Esto es si tú quieres que todas las condiciones sean ciertas para que la acción se ejecute, o si quieres que solo una de ellas sea cierta suficiente para que la condición se ejecute, o si quieres ¿qué más hay por aquí? Any, only one, o solo una, solo una de ellas sea cierta. Lo más común va a ser any or all, ¿no? Los otros son un poco un caso avanzado, ¿no? O puedes querer que estas condiciones siempre se ejecuten, sin condición. Si tú le pones always, todos estos se deshabilitan, porque es como una regla incondicional, ¿no? Siempre lo voy a hacer. Por ahí y siempre se va a hacer la acción. Pues no hay nada que... Lo más común es all. El all es un and. Correcto. Es un y. Es como si dijera que se cumpla esta y esta y esta. Entonces en las acciones hay una variedad de acciones. Tú puedes querer colgar la llamada, responder con un mensaje zip en particular, hacer un challenge. Un challenge es pedir credenciales a nivel zip. O puedes hacer un bridge o un bridge a una troncal. Y aquí me lista las troncales que tengo, que en este caso nada más tengo Elastics, ¿no? Entonces le pongo, cuando esta condición ocurra, haz un bridge o haz una llamada hacia la troncal Elastics, destino. Puedo poner yo aquí el número tal cual que quiero, o puedo usar una variable especial que también tiene que ver con el hecho de ser una expresión regular. La variable signo de pesos número 1 indica el primer match. Necesitaríamos un curso de expresiones regulares, ¿no? Pero Si tienen una recomendación, consíganse documentación, o pueden hacer Google, expresiones regulares, van a conseguir mucha documentación en la web. Pero básicamente aquí lo que estoy haciendo es capturar el número que recibí en mi condición y luego usarlo abajo, ¿no? Entonces abajo yo lo puedo usar tal cual, o a lo mejor quiero agregarle un 9 al principio, entonces le pongo un 9 más seguido del número que yo capturé arriba, ¿no? Entonces es como captura la información que tú necesitas y luego úsala en las condiciones. Si tienen una expresión y que ustedes quieren tomar pedazos de la expresión, ustedes ponen esos pedazos entre paréntesis y de izquierda a derecha numeran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ustedes se pueden referir a esas capturas en el action diciendo $1, $2, Bueno, creo que ya de hecho se nos está haciendo un poquito tarde y sería bueno pasar a preguntas y respuestas, porque no vamos a poder... No tienes internet, ¿verdad? Para checar el... No hay chance. No hay chance de probar. ¿Perdón? A ver.
A ver, Ernesto, a lo mejor es más fácil que lo hagas tú aquí. Hyatt Meeting. Aquí está Hyatt. Permite 24 horas. Por eso no me lo notaron. Pues dice connecting, pero a ver. Parece que ya. Sí, te va a llevar los platos. ¿Se ve ahí? Clic aquí para conectarte. I do not have a passcode. Oh, ya. Te voy a echar la culpa. ¿Cómo es posible que no sepamos eso? Ustedes están hospedados aquí. Oh. You are online. Vamos a ver. Lo que les queríamos mostrar rápidamente es una SBC que está en producción. ¿No sabes qué, Ernesto? A ver, déjame ver. A ver si rápidamente lo puedo hacer desde... Mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta? A lo mejor Ernesto les puede ayudar. Sí, pero no recuerdo la IP del... ¿No recuerdas la IP de la del CNC? No recuerdo cuál es la IP del CS. Una pregunta, ¿te permite el registro de DNS locales? ¿Cómo? ¿Te permite el registro de DNS locales? ¿Qué tienes con tu registro de DID? Tener números directos locales. Eso es reclutamiento. O sea, tú lo que haces es certificado de tu plan. Sobre un número principal, tener números alternos que caigan directamente. Sí, por eso es un tema de reclutamiento, claro que lo puedes. Y sí, claro, lo puedes hacer desde luego, sí. Sí. Es decir, es más, lo puedes hacer manipulado, porque a veces el carnet te entrega los 4 últimos dígitos y tú no los mapeas directo, tú tienes que quitarle uno o cambiar el primer uno por un 3 porque el plan de numeración es distinto. Entonces tú las puedes, en el diaplan lo puedes manipular, capturas esos dígitos, los revelas en el destino y lo mandas entonces a esa extensión arroba la PBX o lo mandas al troncal zip que está apuntando a esa PBX con ese destino y va a llegar directo a la extensión. A ver, Ernesto, ¿puedes ir a la IP 216? 226. 216 Ajá. 172 42 42 78 71. 78. Ups. Aunque a mí el internet creo que no me está funcionando. 216 172 4278. 216 172 42 78. No. ¿No? Tendrán limitado solo a ciertos sitios. Qué rollo. Yo tampoco le puedo hacer ping a... Ahí estoy en el que está en Miami. ¿En el tuyo? Sí, pero ahí no sé qué tiene. No, si no quiere la IP por alguna razón, yo creo que no vamos a poder. ¿Es el que tienes en Miami? ¿Ya te olvidó el password? No. Tú no cambiaste la Mira, ¿por qué no me agregas un usuario ahí y me registro desde el BRIA?
O si tú tienes un usuario en tu teléfono, a lo mejor, ¿no? No, tendría que meterme la red. Pero a lo mejor puedes mostrar los registros que tienes. Tienes algunos registros, ¿no? Sí, tengo En zip profile status. Entonces aquí Ernesto tiene todo un lab ahí de cuántos. yo tengo una... Lengua, Elastics, 3CX. Hay 3 PBX detrás del CBC. Y hago Open Registration desde afuera. Entonces, yo basado en el dominio, en el nombre del dominio, me registro a la IP pública del CBC y él me registra en la PBX que corresponde basado en el nombre del dominio. Igual, a ver si... Entonces quiere decir que con un cliente pequeño podríamos usar a lo mejor DNS para Sí, sí. alguna localidad. Sí, claro. Es lo que yo uso, yo no tengo IP estático, Claro. yo tengo IP dinámica. Entonces utilizo, si te fijas aquí arriba, no IP, utilizo un nodo. No IP. No IP. ¿Una otra pregunta? A ver, quiero ver qué película voy a ver en internet. No, ahí no tienes registros. Puedes darle View All Zip Profiles para irte para atrás. Y arribita, gris. ¿Tienes una troncal de Skype? ¿Por qué? Sí, tienes un registro ahí. Ahí hay un Vega registrado. Ese es curioso, este es chévere, porque ese está registrado. Está registrado en el Elastics un Vega 200 que está en la oficina de Geocentro. Ese es el Vega 200 que tiene un ahí. Está registrado en el Elastics que está en el museo. Y está hecho con un Open Registration. Y puedes darle ahí More, dale More, más, para ver los detalles del registro. Ahí te muestra ya que está registrado a través de UDP, cuál es el host, cuál es el contacto. ¿Puedes intentar llamar de tu softphone? No, voy a habilitar el registro en lengua Elastics. Tengo un briga, tengo 3 API. Una lengua, otra Elastics, entonces, y las 6 están registradas. Entonces, Lo debes de ver ahí, ¿no? si ahora meto aquí en... No, espera. Ahí está. Esa es una extensión, la 331.05. Y la IP que está ahí debe ser, entonces es tu softphone, ¿no? Ese es el software puesto en 3G. Eso, dale, no le doy More. Debería detectarte que estás detrás. ¿Lo tienes con profile de NAT o no? Sí. Y el contacto, sí, el contacto es la IP pública, correctamente, y el puerto, ¿no? Ve que la autorización hace un triángulo que se llama casa PBX tengo.ip. Que es el dominio. El dominio me diferencia a qué PBX estoy usando. Pero ese es un solo. Por aquí tiene sus troncales, una troncala Skype Tengo una troncal con Skype, está registrada y otra con Net2Phone, y tengo una troncal. y ambas están registradas y arriba, ¿no? Por ahí hay unas estadísticas de llamadas. Sí, hay una llamada porque yo tengo puesto, yo tengo unos DIDs por ejemplo, un número telefónico de aquí de México. Ya. Si llama ese número telefónico de México, realmente llega al SBC de Miami. Y en el SBC de Miami me enruta la llamada a través del local Skype y me va a mi número telefónico del es un pastel. No pasa. Aquí está el uso. Cualquier cosa puede hacer.
El uso, y lo que comentaba Ernesto es aquí, si le das clic aquí a los eventos, demuestra los últimos eventos relevantes, ¿no? Errores, en este caso. Por cada uno de estos tú podrías recibir un correo electrónico, ¿no? Aquí en el reporte. Y tú tienes habilitado el reporting, ¿no? ¿Dónde está esto? Aquí en reportes. No, mentira, sistema. Notificación. En este caso, Ernesto tiene notificaciones de errores y críticas al email de Ernesto Casas y información, error, crítica, un daily report. Cada día un reporte, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieras mostrar, Ernesto? Ya todo el mundo ya está. Sí. Las últimas. Ok, inmediatamente hace 5 minutos empezó un cóctel aquí en la sala principal. Gracias por invitado a que vayamos a ver el cóctel. Si tienen alguna duda o pregunta, pues aprovechemos que estamos allá y las conversamos en el sitio. No se pierden. Si nos quedamos 10 minutos acá, se comen todo lo que hay. Es lo que nos pasó hace rato. Ya no hay sándwiches. Gracias. Pero gracias por su atención.